el segundo tema de esta parte del sistema digestivo, ¿sí? En esta clase vamos a ver esófago, estómago e intestino. ¿Ya? Entonces, esta parte que vamos a ver ahora es la que más se adapta a las definiciones de tubo digestivo, ¿no es cierto? Dijimos que tubo es cualquier estructura con un orificio de entrada y un orificio de salida, ¿verdad? Entonces, esta es la parte que se compara con un verdadero tubo, ¿no? Comienza en la boca y termina en el orificio anal. Bueno, acá tenemos un esquemita, ¿sí? Ya vimos cavidad bucal la anterior clase, ahora vamos a ver el esófago, el estómago, los intestinos, delgado, grueso. Bueno, y finalmente recto y ano, ¿verdad? Entonces les decía que la organización de todo el tubo digestivo es bastante interesante, ¿no? Porque está también dividida, así como los vasos sanguíneos tienen sus túnicas. Ya, la túnica más externa, en los órganos que están fuera del peritoneo, como es el esófago, ¿sí? La porción más externa, la túnica más externa, se denomina adventicia, ¿sí? La túnica más externa. Pero en los órganos que están dentro de la cavidad peritoneal, la más externa ya no se llama adventicia, se llama serosa. Bueno, luego tenemos la capa más gruesa de todas, que es la muscular propia. La muscular propia, ¿no? Que es toda esta. Así que que tiene fibras orientadas en forma circular, la capa interna, y en forma longitudinal, la externa, la túnica externa de la muscular. Luego tenemos la submucosa, y por último la más interna, que es la mucosa. Y esta mucosa a su vez presenta tres subdivisiones, ¿no? Está el epitelio, el tejido conectivo de sostén, que se llama lámina propia, y una delgadita lámina de tejido muscular liso, ¿no? Que es la muscular de la mucosa. Entonces todo eso vamos a ver ahora. Si algunas definiciones vamos a ver acá. El esófago es la porción tubular del aparato digestivo situada entre la laringe y el estómago. Se ubica, ¿no? Se ubica. Ya. Perdón. Ahora sí. El esófago entonces está entre la boca y el estómago, ¿sí? Este conducto muscular se sitúa entre el extremo inferior de la laringofaringe y el extremo superior del estómago. Perfecto. Tiene una longitud que oscila entre los 23 y 25 centímetros, siendo su principal función transportar el material ingerido hacia el estómago. Esa es su función. Bueno, hay algunas connotaciones que vamos a ir viendo poquito, ¿sí? Entonces, el esófago, estamos específicamente viendo el esófago, ¿sí? Está formada por varias capas. Desde el exterior hacia el interior, entonces, la más externa sería la adventicia, como les decía. La muscular propia, con fibras longitudinales, que es la capa externa, y circulares, que es la interna. Luego viene la submucosa, que presenta tejido conectivo denso generalmente, vasos sanguíneos y glándulas que secretan moco. En este caso, las glándulas también se denominan por el sitio anatómico donde se encuentran. Si están en el esófago, se van a llamar glándulas esofágicas, ¿sí? Y por último tenemos la mucosa, ya que en su lámina propia también hay estas glandulitas, se puede ver glandulitas, pero ellas son de menor calibre, ¿sí? No se olviden, la mucosa que tiene tres subunidades: el epitelio del revestimiento, el tejido de sostén, que es la lámina propia, y esa delgadita membrana muscular, que es la muscular es mucosa. La muscular es mucosa y la muscular de la mucosa, así es. Bueno. Ahí estamos viendo un corte longitudinal del esófago. Inclusive podemos ver aquí el bolo alimenticio, ¿no? Que está ingresando, ¿no? Desde arriba hacia abajo. Entonces, como es un órgano muscular, presenta una serie de contracciones, ¿sí? Pero para ver esto es necesario que pongamos de manifiesto un detalle. Si al esófago lo dividimos en tres partes, ¿sí? El tercio superior
en su capa muscular, encontramos tejido muscular esquelético visceral, voluntario. Ya, esta tiene su razón de ser, porque la deglución, que es un acto voluntario, entonces es necesario hacer funcionar estos músculos para deglutir, para empezar a empujar este bolo alimenticio hacia abajo. Entonces, luego en el tercio medio y en el tercio inferior, la muscular está constituida totalmente por músculo liso. ¿Ya? Pero la onda peristáltica viene desde acá arriba, ¿sí? Y se va moviendo así, como una onda verdadera, empujando el alimento hacia el estómago. Ahí estamos viendo. ¿Ya? Esta otra diapositiva era para demostrarles que si una persona en esta situación, digamos, deglute algún material, está la fuerza de contracción de las ondas peristálticas, que inclusive puede llevar el alimento contra gravedad. En este caso puede subir sin ningún problema. Bueno, entonces esa era la idea. Ahí tenemos el esófago, ¿sí? Aquí está la cavidad bucal, ahí está el estómago y aquí vemos otra vez, ¿no?, el bolo alimenticio. ¿Sí? Bien. Es un órgano tubular, dijimos, con ciertas características. Este es un corte transversal. Aquí en el centro estamos viendo la luz, por donde pasan, por donde son transportados o conducidos los alimentos. ¿Sí? La parte más externa es la apéndice. Esta capa externa es de fibras musculares con disposición longitudinal, o sea, paralelas al eje mayor del órgano. Estas otras son fibras de disposición circular. ¿Sí? Aquí se puede ver la submucosa, miren, tejido denso, conectivo denso, con algunos agregados de linfocitos, los folículos linfoides o nódulos linfoides, ya no importa. Inclusive podemos ver glándulas en la submucosa, las glándulas esofágicas. Aquí vamos a ver con un poquito mayor con mayor acercamiento, ¿sí? Ahí está el epitelio, ¿sí? Esta es la mucosa. Acá se puede ver, no es muy continua la lámina muscular de la mucosa, pero ahí se puede ver filita muscular lisa. Entonces aquí está la mucosa, que consta de epitelio, su lámina propia y su muscular de la mucosa. Ahí están estas pequitas. Por debajo de la muscular de la mucosa está la submucosa y luego viene la muscular propia. ¿Sí? La capa interna, como les decía, las fibras musculares lisas tienen disposición circular, en cambio la externa es longitudinal. Y ahí está la apéndice. Perfecto. Aquí está la mucosa y submucosa y parte de la muscular. Miren, este es el epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tenemos acá? Epitelio estratificado, plano, no queratinizado. La lámina propia consta de tejido laxo, en general tejido conectivo laxo. Esta es la muscular de la mucosa. Luego viene la submucosa, que normalmente es tejido más denso, donde encontramos tejido linfoide también, glándulas, dijimos aquí hay un conducto, ¿sí?, de alguna glándula será, y aquí está la muscular propia, ¿no?, la capa más interna. Vemos lo mismo acá, ¿no? Ahí está el conducto, aquí están las glándulas mucosas, ¿sí? Ahí tenemos todo lo que es la mucosa, ¿no es cierto? Aquí se ven restos de la muscularis mucosa, de la muscular de la mucosa. Esta parte ya es la submucosa, ¿no?, la submucosa. Y esta es la muscular propia. Glándulas mucosas, epitelio estratificado plano no queratinizado. ¿Ya? Y no se olviden que el tercio superior de la pared esofágica está constituida por músculo esquelético voluntario. Se llama músculo esquelético visceral. Bien. Entonces, el esófago termina donde comienza el estómago. Y hay un detalle, miren, es un cambio tan notorio, inclusive aquí hay una línea divisoria, ¿no?, de lo que es el esófago y lo que es el estómago. Esta se llama la línea de unión esófago-gástrico. ¿Y por qué se ve esta línea? Porque es el sitio donde
el epitelio del esófago se transforma, cambia, a ser un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Un epitelio, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, esa es la parte del estómago, ¿no? Con su primera porción, que es el cardio. Bueno, entonces vean acá. Aquí está el esófago, ¿no? Con su epitelio. Esta es la mucosa esofágica. Y aquí estamos viendo, ¿no? Ese cambio brusco a lo que es la mucosa gástrica. Entonces, esta es la zona de unión esófago-gástrico. Ahí está la muscular de la mucosa, esta ya es la submucosa. El tejido laxo queda acá, alrededor de las glándulas, ¿sí? Estas glándulas que son tubulares, alargadas, sí, bastante alargadas, ¿sí? Que son las glándulas cardiales, ¿no? Son las glándulas gástricas cardiales. Bueno, entonces veamos qué pasa con el estómago. El estómago es un saco hueco y elástico con forma de J, dice acá, ¿sí? Siendo la parte más ancha del tubo digestivo. La superficie externa, o sea, la parte externa del estómago, tiene ese aspecto liso y brillante, mientras que la superficie interna, la luci, presenta numerosos pliegues o rugosidades, ¿ya? Y estos pliegues tienen también su razón de ser, favorecen la mezcla de los alimentos con los tubos digestivos, o sea que favorecen la digestión. En este lugar, en el estómago, las sustancias alimenticias permanecen almacenadas durante un tiempo, dice acá, antes de pasar al intestino delgado, en un estado de digestión avanzada. Bueno, entonces, es necesario que tenga su tiempo para mezclarse con los jugos digestivos, y de esa forma se produce la digestión del material ingerido, ¿no? Y luego se va a formar una masa. Antes era el bolo alimenticio, ahora viene a ser el quimo gástrico, el quimo. Ya es el material ingerido mezclado con los jugos gástricos, ¿sí? En el estómago, gracias a sus contracciones, se completa la acción digestiva mecánica, ¿no? Es como una mezcladora, esas de cemento, así es el estómago, mezcla, ¿sí? El alimento que se ingirió con los jugos gástricos, ¿no? Además, en él se realiza también parte de la digestión química, gracias a la acción del jugo gástrico. Este jugo gástrico que tiene componentes como el ácido clorhídrico y enzimas, ¿no? Como la pepsina, ¿no? Y la quimotripsina. Entonces, este jugo gástrico está secretado por glándulas que están presentes en las paredes del estómago, en la mucosa específicamente. Bien, ahí está el estómago, el esófago, vean acá, este ya es el antro, luego viene el pilo. Aquí vemos el intestino grueso. Aquí está el epiplón mayor. Ahí está la superficie externa. Como es un órgano intraperitoneal, entonces la capa más externa ya no se llama adventicia, se llama serosa. ¿Sí? ¿No quieren que les apague la luz para que puedan dormir más tranquilos? ¿Sí? ¿O está bien, así pueden dormir con luz? Ya está bien. Entonces seguimos viendo esto. Ahí está el estómago, no está aquí abierto, miren, estas rugosidades que tiene en el interior. Ahí está el esfínter pilórico, ¿sí? Aquí estamos ingresando a la primera porción del duodeno. Bueno, entonces el esófago con forma de J, dice acá, tiene distintos segmentos que se los puede verificar macroscópicamente, a simple vista, ¿no? Esta parte, ¿sí? Se llama el fondo gástrico. Esta parte donde está llegando el esófago se llama el cardio. Este segmento, que es bastante grande, se llama el cuerpo. Este es el cuerpo. Luego viene el antro, ¿sí? El píloro, y se continúa con el duodeno. Es importante remarcar que aquí se encuentra un esfínter, ¿sí? El esfínter pilórico. Es un esfínter que se cierra justamente para mantener el material y pueda ser digerido en el estómago, está cerrado. Una vez que ya se produjo la digestión mecánica y química, entonces ese material, el quimo gástrico, pasa al duodeno, se abre el esfínter. Todo es un juego de hormonas, de señales, de hormonas. Entonces,
acá se vacía el estómago y luego se vuelve a cerrar este esfínter, ¿sí? Para evitar el reflujo de ese material hacia el estómago. El esófago también tiene sus esfínteres, tiene uno arriba que es el esfínter esofágico superior y acá abajo el inferior, que esa es la finalidad, evitar el reflujo, ¿sí? Porque imagínense ustedes que vuelva ese material que tiene un pH bastante bajo, es ácido, ¿cierto? Puede erosionar o alterar o lesionar la mucosa esofágica, que no está preparada para eso. Bueno, entonces esa es la situación, ¿verdad? Bueno, ahí también podemos ver, la capa muscular en el estómago tiene 3 capas. Una interna que es circular, ahí está. Una intermedia que es oblicua y una externa que es longitudinal. ¿Sí? 3 capas. Tiene una musculatura bastante gruesa, justamente por ese trabajo, ¿no? de mezclar, ¿no? para producir la digestión mecánica. Ahí tenemos el estómago visto de adentro, miren, las rugosidades, ¿sí? Estas rugosidades, o estrías, bueno, como quieran llamarles, ¿sí? Son las que favorecen la mezcla, ¿no es cierto? La mezcla mecánica. Entonces, ahí estamos viendo esto. Y sus porciones, ¿no? Fondo, cuerpo, antro, pilo. Este es el esófago, la zona del cardio. Bueno, entonces vámonos a la histología. ¿Qué es lo que llama la atención en el estómago? La mucosa. La mucosa es lo más importante. Entonces, en esa mucosa gástrica vamos a identificar 2 patrones histológicos de la mucosa. 2 patrones. Ahí están, los estoy mostrando. ¿Sí? Este es un patrón y este es el otro. Este patrón, como ven ustedes, que presenta estas depresiones, ¿sí? Bastante profundas. A estas depresiones se le llama foveolas o criptas. Foveolas o criptas. Son bastante profundas y se continúan con estas glándulas mucosas. Entonces, a este tipo de mucosa se le denomina mucosa de tipo antral. Mucosa de tipo antral. Aquí hay un folículo linfóide. Mucosa de tipo antral. En cambio, esta otra, ¿y dónde se encuentra esta mucosa de tipo antral? Obviamente en el antro, ¿no es cierto? En el antro gástrico. Pero también es una mucosa muy parecida a la que está en el cardias. En cambio, esta otra, que tiene sus foveolas más cortas, ¿sí? Pero presentan las glándulas gástricas verdaderas, ¿no? Las típicas, que son muy profundas, claro. Son glándulas tubulares, ¿sí? Ramificadas. Ahí están. Entonces, acá vamos a ver el epitelio, que es un epitelio cilíndrico simple, que tiene una diversidad de células, de las que, digamos, sobresalen estas que son de color rosadito, que son las células parietales, y otras que son de color azul oscuro, que se las ve por ahí espesas, que son las células principales. ¿Ya? Luego tenemos gran cantidad de células mucosas, son las mismas que están acá, en el epitelio superficial, y este es el epitelio glandular. Bueno, entonces veamos por los segmentos. Ahí está el cardio. Esta es la mucosa tipo antral. Ahí está el epitelio superficial. Todas estas son células mucosas. Ahí están las foveolas o criptas. Ahí están. Todo este es tejido conectivo laxo, ¿no? La lámina propia. Y aquí tenemos glándulas mucosas, que si están en el cardias vamos a llamar glándulas cardíacas. Aquí está la muscular de la mucosa y por más abajo está la submucosa. ¿Ya? Bueno, entonces acá vamos a ver el tipo de epitelio. Miren, ahí está una cripta pequeñita, aquí otra cripta o foveola, ¿sí? Ahí está el epitelio de revestimiento. Cilíndrico, simple. Ojo, en el estómago no hay células caliciformes, no existen las células caliciformes. Cuando hay células caliciformes, estamos frente a un proceso patológico. Bueno.
Luego vamos a ver esta mucosa de tipo fúngica, no es un corte transversal de las glándulas tubulares, ¿sí? Corte transversal, donde podemos ver que resaltan estas células rosaditas, de citoplasma rosado, ¿sí? de límites precisos, ¿sí? Son las células parietales. ¿Qué función tienen estas células parietales? Son productoras de ácido clorhídrico. Estas otras células claritas, blanquitas, son células mucosas, que como les decía, están en todo el epitelio, ya sea superficial o glandular, están ahí, no hay problema. Y es importante eso, ¿por qué? Porque justamente ese moco genera una película, una membrana protectora para la mucosa del estómago, y así evitar que la acidez del jugo gástrico pueda dañar, ¿no? Porque si hay algún desbalance en ese aspecto, empiezan las erosiones y luego las úlceras, ¿cierto? Ya que es un problema bastante grave. Bueno, luego tenemos estas otras que están así grupitas, ¿no? Oscuras, sin límites precisos, ¿no? Estas son las células principales, ¿no? Estas tienen unos gránulos, que son los gránulos de simógeno, que contienen las proenzimas, como ser el pepsinógeno. ¿Sí? Este pepsinógeno es liberado por exocitosis y cuando entra en contacto con el quimo gástrico, entonces se activa en la pepsina, ya que es una enzima degradativa bastante potente. Bueno, entonces acá tenemos, ahí está, ¿no es cierto? La glándula de la mucosa tipo fúngica, las foveolas cortitas, ¿sí? Estas foveolas se continúan con las glándulas gástricas verdaderas. Ahí están, las glándulas gástricas verdaderas. Y aquí tenemos un esquemita, miren, ahí está, ¿sí? Este es el epitelio superficial, aquí está la foveola, o la cripta, ¿sí? Todas estas son células mucosas, miren, las más claritas. Bueno, estas son las células parietales de acá. Luego tenemos estas con granulaciones en su citoplasma, estas de acá, son las principales, sí, principales, secretoras de pepsinógeno, claro. Y también tenemos otras celulitas que son las células que pertenecen, son las células enteroendócrinas, secretoras de hormonas, ¿ya? Bueno, entonces vamos a ver lo mismo acá, ¿no? La cripta, que se comunica con dos glándulas gástricas, ¿está bien? Y aquí vamos a ver los tipos celulares. La mayoría, como les decía, son células mucosas. Este es el cuello y aquí están las dos glándulas gástricas, ¿sí? Entonces, encontramos también células mucosas a nivel del cuello, e inclusive en la misma pared, en el mismo epitelio de revestimiento. Bueno. Otro detalle que habíamos visto, perdón. ¿Sí? Aquí dice las células parietales, que producen el ácido clorhídrico, o ácido gástrico, dice acá, y además esta otra hormona que se llama el factor intrínseco de Castro. Entonces, esto estimula a la médula ósea para producir glóbulos rojos, ¿sí? Participa en la eritropoiesis. Las células cromoargentafines, son las células neuroendócrinas, ¿no? Del sistema Q, producen histamina, ¿no? Que son estimulantes de la producción de ácido, ¿sí? Luego tenemos las células principales, ¿no? Que producen pepsinógeno y la lipasa gástrica. Las células D, ya que son muy escasas, que producen somatostatina, que participan como inhibidores gástricos. Y por último tenemos a las células que no son muy numerosas en la mucosa gástrica de tipo fúngica, por ejemplo. Se llaman las células G productoras de gastrina, de hormona gastrina. Bueno, entonces nuevamente vamos a ver aquí tridimensionalmente, ¿sí? Ahí están las alveolas y ahí las glándulas gástricas, ¿no? Ahí están los fondos de las glándulas gástricas. Y aquí está la pared de la glándula, ¿sí? Con los distintos tipos de
poner de manifiesto a estas células, ¿no? Que son las parietales, ¿sí? Ya que tienen sus canalículos intracelulares y son las que producen el ácido clorhídrico, dijimos, y el factor intrínseco de calcio, ¿no? Factor intrínseco simplemente. Las células principales que tienen estos gránulos que son de sinógeno, que contienen el pepsinógeno, precursor de la pepsina. ¿Ya? Entonces, ahí está una célula principal, miren qué bonita, ¿no? Un esquema con un panorama, digamos, de microscopía electrónica, ¿no? Ahí están los gránulos de sinógeno, dice ahí, presentan complejos de unión entre células, perfecto, tienen sus organelas como el retículo endoplasmático, y ahí está. Esta es la superficie basal, superficie apical, superficie lateral. Ahí está su lámina basal o membrana basal. Bueno. Luego tenemos las células enteroendócrinas. Ahí están. Dos ejemplos. La célula cerrada es una célula que está totalmente aislada de la superficie. ¿Bien? Estas son células mucosas, con sus complejos de unión herméticos, estrechos. Son un ocluyen. Entonces están acá encerraditas. Estas producen su secreción, ¿sí? Producen su secreción, sus hormonas, como ya les había comentado, la histamina, etcétera, etcétera. Estas se liberan por la superficie basal y llegan hasta la circulación. ¿Ya? Por eso son endócrinas, enteroendócrinas. Entonces, llegan hasta la circulación. En cambio, estas otras células que están abiertas, miren, sacan una parte de su célula y llega hasta la luz. En cambio, esta no, miren, llega hasta la luz. Y aquí tiene unos procesos como microvellosidad. Bueno, entonces, estas glándulas abiertas se las catalogan como quimiorreceptoras. ¿Ya? Quiere decir que pueden percibir, digamos, estímulos gustativos, ¿no? Como el dulce, amargo, etc. ¿Sí? Estas células no secretan hormonas, pero sí perciben sabores. Esa es la diferencia entre estas dos. Estas sí producen hormonas. Entonces tienen sus receptores de gusto. ¿Sí? Bueno, ahí está el antro gástrico. Sus foveolas son más profundas, ¿sí? Más profundas, y están conectadas estas glándulas mucosas. No hay células caliciformes, vean ustedes. Ahora, el interés que tiene esta zona, esta porción del estómago, es que en el fondo de estas glándulas, ¿ya? Y también en algunas de estas glándulas mucosas, vamos a encontrar células enteroendócrinas, lo que se llaman las células productoras de gastrina. ¿Y qué es lo que hace la gastrina? Estimula a las células parietales para que liberen ácido clorhídrico. Entonces es muy importante las células que están predominantes, las células que están predominando principalmente están en antro. Eso no quiere decir que no están en otros segmentos, ¿no? Pero principalmente se localizan en antro. Aquí se ha detectado las células que en un estudio por el método de inmunohistoquímica. Entonces aquí se marca a las células productoras de gastrina. ¿No? Bueno. Luego llega el pilo, ¿no? El pilo. Acá ya miren las glándulas ya están empezando a cambiar de forma. Ya las células superficiales empiezan a crecer, ¿no? A ser como una especie de vellosidades, ¿no? Ahí empieza el pilo. Pero también vamos a encontrar glándulas mucosas. Ahora, ¿qué detalle miren? Esta gruesa capa muscular circular es como un anillo que es el esfínter pilórico, que ya les comenté cuál es su función. Ahí estamos viendo el píloro, miren, ahí está, células mucosas
y bueno, en el píloro tal vez empiecen a aparecer algunas células caliciformes, estas blanquitas brillantes, ¿sí? Pero miren ustedes, las glándulas mucosas son muy abundantes. Ahora, ¿qué característica tiene la secreción de estas glándulas pilóricas? Que producen un moco alcalino. Un moco alcalino. ¿Cuál es la finalidad de ese moco alcalino? Neutralizar la acidez del quimo gástrico que llega hasta ese segmento, hasta ese punto. Es ácido, entonces tiene que ser neutralizado, ¿ya? Para luego tener una absorción más eficaz. Bueno, nos encontramos con el intestino delgado. Empieza con el duodeno, su primera parte, su segunda porción, su tercera porción, y luego viene la parte más larga del intestino delgado, que es el yeyuno, ya, para finalizar en el íleo. Ahí está el íleo conectándose con el ciego del intestino grueso, con la parte cerrada del intestino grueso, y se conecta a través de esta válvula que se llama la válvula ileocecal. Bueno, veamos qué características tiene. Intestino delgado, situado en la cavidad abdominal. Es un tubo alargado y hueco con paredes más delgadas que las del estómago. Mide entre 7 y 9 metros de largo, plegado varias veces. Se divide en 3 partes, ¿no? La primera es el duodeno, o la parte más cercana al estómago. Luego viene el yeyuno o porción media y el íleon, que es el tramo final. ¿Ya? Al igual que el estómago, el intestino delgado tiene músculos que al moverse, ese movimiento de los músculos se llama peristaltismo o peristalsis, simplemente, que al moverse hace que los alimentos vayan avanzando. La parte interior, o sea, en la mucosa del intestino, no es lisa, sino que presenta una gran cantidad de pliegues, ¿no? Que se llaman los repliegues. No se llaman velocidades, qué poquito no está bien, son los pliegues, ¿sí? Bueno, entonces, luego estos pliegues sí van a contener la velocidad, pero macroscópicamente se ve como pliegues, ¿sí? Como pliegues. Bueno, entonces aquí vamos a ver también que el epitelio presenta sus vellosidades, ¿no? Lo que se llama el borde en cepillo, la chapa estriada, como quieran llamar. Bueno, vamos a ver todo eso. Ahí estamos viendo, aquí está el mesenterio, ahí está el intestino delgado, abierto en este sector. Ahora miren, estos son los pliegues que les decía, que se pueden ver a simple vista, ¿ya? Son repliegues de la mucosa. La mucosa hace esos repliegues. A estos repliegues se llaman pliegues intestinales, se llaman válvulas conniventes, ¿sí? Así se llaman, o también se llaman los pliegues de Kerpring, los pliegues de Kerpring, Bien, entonces la mucosa es muy interesante, también presenta repliegues. Vamos a ver enseguida. Por el momento quedémonos en eso, ¿no es cierto? Los pliegues mucosos. Luego tenemos a la submucosa, la muscular propia, la interna circular, la externa longitudinal. Y por último tenemos la serosa, que es una dependencia del peritoneo. Bien. Aquí, chiquitos, miren, ahí está la pared intestinal. Bastante delgada, ¿sí? Ahora, la mucosa, miren, hace estos pliegues. Otra vez se pliega. Estos son los pliegues, ¿no? Los pliegues intestinales, son pliegues circulares. Ya, como habrán visto acá, ahí están. Son circulares, los pliegues. Les decía que se llaman pliegues intestinales, válvulas conniventes, los pliegues de Kerpring, en fin, ¿ya? Aquí. Bueno, ahora, entonces estos son los pliegues, ¿no? O las válvulas. Ahora, fíjense, este es pliegues de la mucosa. Ahora, el epitelio a su vez también se repliega, miren, estos son pliegues secundarios, ¿ya? Pero del epitelio, el epitelio más su lámina propia. Entonces, estas son las vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales. Todas estas son las vellosidades intestinales.
Entonces, por favor, no se vayan a confundir. Estos pliegues son de la mucosa, que se los ven macroscópicamente. ¿Ya? Ahora, estos pliegues del epitelio, ya no se los ven, tienen que ser necesariamente con microscopio. Estas son las vellosidades intestinales. Bueno, entonces veamos. Ahí están las vellosidades intestinales, todas estas vellosidades. Y de cuando en cuando estas vellosidades se profundizan, ¿ya? Para formar lo que se llama las criptas de Lieberkühn. Las criptas de Lieberkühn. Criptas de Lieberkühn. Bien, aquí tenemos un tejido linfático, un folículo solitario, la muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular pro. Veamos con la mucosa, vámonos a la mucosa. Bien, ahí está la mucosa del intestino delgado, ¿sí? Esta es una vellosidad y aquí es una glándula de Lieberkühn. Ahí está el nombre, o cripta de Lieberkühn. Ahí está, ¿no es cierto? Esta es la cripta de Lieberkühn. Esta es una vellosidad y esta es otra vellosidad. Bueno, entonces, en este epitelio de revestimiento que es cilíndrico simple, ¿qué tipo de células vamos a encontrar? Las más numerosas e importantes son las células absortivas, o también conocidas como enterocitos. ¿Ya? Luego tenemos estas que están pintadas de color celeste, son las glándulas o células, ¿ya? Las células caliciformes, ¿ya? Células caliciformes, ¿ya? Luego también vamos a tener algunas células, ¿ya? que son de naturaleza endócrina, son las células enteroendócrinas, ¿sí? Esta es una glándula abierta, mire, por su superficie apical con microvellosidad, célula enteroendócrina. Luego tenemos las células de reserva, ¿ya? O las células que también se llaman de reserva. Fíjense acá, reparativa o regenerativa, también son las de reserva, ¿sí? Y podemos encontrar por último unas celulitas en el fondo mismo de la cripta de Lieberkühn, que son estas, las células de pan, las células granulosas de pan. Se llaman así por estos grandes gránulos que tienen, ¿sí? Y estos gránulos que contienen, son un producto que es la lisocima. La lisocima, que es un bacteriostático, ¿ya? Entonces, gracias a esta lisocima se controla el crecimiento de la flora normal que está en el intestino, que no crezcan demasiado, pero tampoco que estén ausentes. Entonces, la lisocima. Bien, ¿cuál es la función del intestino delgado? Es la absorción, ¿ya? También tiene comparte la digestión, porque ahí está llegando al duodeno, sobre todo a la segunda porción, llegan los conductos de las vías biliares, ¿sí? Y del páncreas, el jugo pancreático y la bilis, y eso sirve también para completar la digestión, ¿no? Ahora, el enterocito, fíjense su superficie apical, presenta una serie de repliegues, aquí todo es repliegue, repliegues de la membrana celular, para formar lo que se llama la chapa estriada, ¿no es cierto? O las microvellosidades. Bueno, entonces su principal función es la absorción. Miren ustedes acá, ¿notan una línea oscurita acá? Una línea oscurita en la parte apical. Acá también se puede notar. ¿Ya? Esa es el borde del cepillo o chapa estriada, que representan microvellosidades. ¿Qué hacen estas microvellosidades? Simplemente aumentan la superficie de absorción, ¿ya? Ahora, en el centro de las vellosidades existen vasos sanguíneos, del que sobresale un capilar linfático, ¿ya? Un capilar linfático en el centro, ¿sí? Se llama el vaso o el linfático quilífero central, el quilífero, ¿no? Entonces, las grasas absorbidas, ¿sí? Se drenan directamente acá, al linfático central, al quilífero. Ya después esas grasas
se formarán, se procesan, se forman los kilonucleones en el hígado, ¿sí? Y esas van a la circulación, pequeñas gotitas de grasa, los kilonucleones. Bueno, ahí vemos las velocidades, ¿sí? Las velocidades intestinales, ¿no? Y ahí están presentes las células caliciformes. Estas células blanquitas que ven por ahí son las células caliciformes. Esas que no hay en el estómago, no se olviden. Ahí está el duodeno. El duodeno, ¿por qué se caracteriza? Porque tanto en la mucosa, en la lámina propia de la mucosa y en la submucosa, están presentes una gran cantidad de glándulas mucosas, que se llaman las glándulas de Brunner, con B grande, Brunner, doble N, Brunner. Ahí está la muscular de la mucosa, ¿bien? Glándulas de Brunner por aquí y glándulas de Brunner por allá. ¿Y qué función tiene? Igual que las glándulas pilóricas, ¿no? Producen ese moco alcalino para neutralizar la acidez del quimo que llega del estómago. Ese es, digamos, lo más interesante en la histología del duodeno. El yeyuno es lo mismo, no hay mucha cuestión. Tiene lo mismo, vellosidades, muscular, submucosa, serosa, etc. ¿Sí? Y luego en el hígado se destaca por presentar estas cantidades de tejido linfóide, de tejido linfático. Ahí están, ¿no? Los nódulos linfóidos, sus centros germinativos. Estas se llaman las placas de Peyer, que están en el hígado. Placas de Peyer. ¿Sí? Ahí están las velocidades un poquito deformadas. Y además, en este sitio, en este segmento del intestino delgado, vamos a encontrar unas células, son abundantes, se encuentran en todo el trayecto, ¿no?, del intestino delgado, pero acá sí cobran su importancia. Son estas células que se llaman las células M, ya que participan en la reacción inmunitaria. ¿Sí? Estas células M son células cilíndricas grandes, pero tienen un hueco, ¿sí? Ahí está su núcleo y tienen un hueco. Estas son las células absortivas. Y en este hueco se encuentran linfocitos, ¿ya? Y también macrófagos. Y además están en relación íntima con una célula dendrítica, que son células presentadoras de antígenos. Entonces, acá fácilmente pueden ingresar gérmenes o cualquier tipo de molécula que, son atrapadas primero por la célula esta. Y si es posible, el macrófago las destruye, ¿no?, y las presenta a estos linfocitos para luego generar la respuesta inmunitaria. ¿Sí? La respuesta inmunitaria. Bueno, las células M están sobre todo ahí en la superficie, ¿no?, donde están las placas de Peyer. Bueno, el intestino grueso. Una vez que han sido absorbidos los nutrientes, el material restante pasa del intestino delgado al grueso, que está dispuesto en el abdomen en forma de una U invertida. El órgano, el intestino grueso, es de mayor diámetro, por eso es grueso, y las paredes más gruesas, obviamente. ¿Sí? El colon elimina los productos digestivos de desecho, que el cuerpo excreta como heces fecales a través del recto y el ano. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el material llega al colon, ¿sí?, ya se han absorbido los nutrientes esenciales para las funciones del cuerpo. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué función cumple, aparte específicamente el intestino grueso? Tiene función absortiva, porque ¿qué es lo que absorbe? Ya, el excedente de agua. ¿Ya? Y además tiene otras situaciones. ¿Sí? Ahí está. Este es el cielo, que termina en un fondo de saco. Ahí está la válvula ileocecal. Esta es la porción ascendente, transverso, descendente, el sigmoides, ¿sí?, el recto y el ano que no se ve. Bueno,
Entonces, así macroscópicamente, vamos a ver que la pared del intestino grueso no es tan firme como la del delgado, es más suave. Y presenta estas como bolsas, miren. Estas se denominan austras, son las austras. Y la capa muscular del intestino grueso no es tan gruesa como la del delgado. ¿Ya? ¿Por qué? Presenta su túnica interna que es circular, es continuo, completo. Pero la externa se reduce a unas cintas musculares que se llaman las tenias del codo. Las tenias del codo. Ahora, si vemos acá, vamos a ver que esta es la interna, la muscular interna, y esta es la muscular externa, que es la tenia. Aquí está la submucosa, la muscular de la mucosa, y esta es la mucosa. Acá no hay vellosidades. Lo que vamos a encontrar así son gran cantidad de criptas de Liverpool, muscular de la mucosa y la submucosa. ¿Ya? Bien, miren la cantidad de células caliciformes que hay por acá. ¿Y qué es lo que hacen las células caliciformes? Secretar moco común y corriente. Ahí está el intestino grueso, ¿sí? Ahí están las criptas de Liverpool. No hay vellosidades. Aquí vemos una cripta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vemos acá? Células absortivas, sí, pero son las menos. ¿Ya? Lo que abundan, sí, son estas células. Las células, estas células caliciformes. También encontramos células enteroendócrinas. Pero estas son las enteroendócrinas. Estas son las de reserva. Enteroendócrinas, abiertas. Ya, está bien. ¿Qué vamos a encontrar acá? Aquí hay una célula enteroendócrina, se ve acá. ¿Sí? Acá también podría ser. Estas son las células caliciformes. Este es el fondo de una cripta de Liverpool. Esta es la lámina propia y esta es la muscular de la mucosa. Además de las células que les he mencionado, podemos encontrar a estas celulitas, que son las células granulosas de Paneth, ya les dije, que contienen estos gránulos que liberan la lisocima, ¿no? Un bacteriostático que se encarga de el control del crecimiento de la flora bacteriana normal del intestino delgado. Bueno, entonces acá estamos viendo cómo la mucosa colónica termina acá. Ya, esta ya es la parte del ano, donde el epitelio vuelve a ser plano, estratificado, no queratinizado, sobre todo en la parte interna, ¿no? del ano. Ya, porque ya la piel perianal sí ya contiene paraqueratinización. Ahí está este músculo, ¿no? Que es el esfínter, músculo esquelético, el esfínter del ano. Bueno, por último vamos a ver lo que es el apéndice secal. Ahí está, ¿sí? Se origina del cielo, apéndice secal, apéndice vermiforme también se llama. Entonces ahí está el apéndice, ¿sí? Parece que es un rudimento, ¿no? Porque prácticamente, si hacemos el corte, es como un segmento del hilo. Tiene abundante tejido linfoide. Aquí tiene la mucosa con glándulas de Liverpool, etcétera, etcétera. Tiene su capa muscular, ¿sí? Su capa muscular y su serosa. Pero si quieren el tamaño, miren, eso nada más es el apéndice. Es delgadito. Debe ser del grosor de un dedo meñique. Bueno, y ahí está su histología. Bueno, y con eso terminamos, chicos. Ya, la segunda parte de